Bien, entiendo que como hoy no es el horario habitual, puede ser que algunas personas no puedan ingresar al curso hoy, así que creo que vamos a empezar. De todas maneras, vamos a decir, son las 7:19, a las 7:25 damos inicio formal y ya con lo que estén conectados. Daremos inicio exactamente en 4 minutos.
Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al curso de SQL Server. Recordándoles que este curso ha sido preparado para ustedes gratuitamente mediante un acuerdo, ¿verdad? O una colaboración más bien entre la Facultad de Ciencias, específicamente la Unidad de Cursos Extracurriculares o Compusciencias, y la Asociación Nacional de Estudiantes Guasdianos de Informática, ANEOINFO. Este curso también se imparte de manera presencial, obviamente por razones de la pandemia. En la actualidad no se está haciendo de manera presencial, por eso lo abrimos a 200 becas eh, gratuitamente, a fin de que puedan recibir la docencia también de manera virtual. Este curso presencialmente normalmente tiene un costo subsidiado de 3,000 pesos en la universidad, pero es gratuito actualmente para cada uno de ustedes. Bien, si hay alguna persona que está hoy por primera vez, háganmelo saber en los comentarios. Ustedes todos tienen el micrófono desactivado, pero siempre estoy pendiente de lo que escriben en el chat. Bien, en la clase anterior, no el miércoles, sino el anterior miércoles, habíamos hablado acerca de algunos conceptos básicos de SQL y hablamos también acerca del lenguaje SQL, que es el lenguaje universal de consulta para las bases de datos relacionales. En el día de hoy vamos a estar aprendiendo a dar nuestros primeros pasos en el uso de este lenguaje y vamos a empezar haciendo consulta a datos existentes. Para eso proporcionamos unas bases de datos de ejemplo. La primera de ellas que vamos a estar utilizando es la base de datos Norwin. Bien, entonces, los que vinieron por primera vez, nosotros tenemos un Classroom y tenemos un grupo en Telegram. Quien me escuche por ahí, ¿verdad? De los que ya están en el grupo, favor compartir con los nuevos los enlaces hacia tanto al grupo de Telegram como al curso ya en la plataforma de Classroom, el código de Classroom, para que puedan ingresar. Bien, pues dicho esto, bienvenidos a todos. Vamos a dar ya inicio a la clase de hoy. En el día de hoy tenemos una clase bastante interesante porque vamos a aprender a hacer nuestras consultas de información a una base de datos utilizando el lenguaje SQL. Este curso es progresivo, empezamos desde lo más básico y a medida que vamos avanzando, pues vemos nuevos conceptos y herramientas cada vez más útiles. Lo ideal es que usted nunca se quede atrás en los conceptos que vemos en cada día, porque si usted no entiende lo que explicamos hoy, por ejemplo, no va a poder entender lo que vamos a explicar la semana que viene. Es de vital importancia que preste mucha atención. La base de datos Norwin está compartida en el Classroom, así que la pueden descargar desde ahí. Si no, pueden buscarla en GitHub. Bien, entonces la semana anterior o la clase anterior hablamos de la diferencia del enfoque de este curso con relación al enfoque a un curso de bases de datos universitario, a una materia de bases de datos, a una materia de bases de datos en la universidad. Veíamos que incluso muchos de ustedes se habían dado bases de datos en la universidad y aún así no se sentían con la seguridad de dominar realmente el lenguaje SQL.
Esto puede deberse a que en gran medida el enfoque universitario empieza a tratar las bases de datos desde el punto de vista de su creación. Y lamentablemente, y como les comenté anteriormente, en el mundo real, como yo lo llamo, en el mundo laboral, ¿verdad? Pues el enfoque es totalmente diferente. En el mundo real, más que crear bases de datos, lo que más hacemos es consultar bases de datos existentes. Por eso, las habilidades que debemos de procurar eh, fortalecer es esta en el procesamiento y recuperación de datos desde una base de datos. Por eso en el curso nos enfocamos mucho en que ustedes cubran esas partes que pueden haber quedado débiles tras realizar algún curso universitario. Si usted no ha tomado nunca clases de bases de datos, no hay problema. Mejor, tuvo el mejor de los inicios posibles, porque no hay una mejor forma de empezar a ver las bases de datos que de este modo, porque a final de cuentas, cuando entremos a trabajar, va a ser lo que más vamos a terminar haciendo a diario. Bien, dicho esto, nos quedamos en que tenemos que asumir que lo que más vamos a terminar haciendo en una base de datos va a ser consultarla. Y en el día de hoy vamos a ver por primera vez nuestra instrucción que nos va a permitir realizar consultas o recuperar información desde una base de datos. Para recuperar información de una base de datos utilizamos el comando select o select statement, como se dice en inglés. Este comando es el que nos va a permitir a nosotros de una u otra manera recuperar información que esté en la base de datos. En realidad sirve para otras cosas también, como realizar también cálculos de algunas expresiones que podemos realizar. Pero también en este sentido podemos decir que el select nos sirve tanto para recuperar información como para proyectarla. Podríamos verlo de esa manera. Entonces, cada instrucción SQL que nosotros utilizamos puede a su vez acompañarse de otras sentencias que son complementarias, que ayudan a esa sentencia principal a desarrollar su labor. Entonces, eso vamos a ver, por ejemplo, en el día de hoy, una cláusula o una instrucción complementaria que se llama from. Eh, este globo de texto que tienen acá en pantalla les muestra cuál sería la estructura básica de una consulta en SQL. Cuando queremos recuperar información de la base de datos, siempre vamos a necesitar el comando select en este caso. Y a continuación tenemos que especificar separados por coma los nombres de los campos, que es el lugar donde se guarda los datos, donde se guardan los datos. Tenemos que separar por coma el listado de campos cuyos datos nosotros queremos mostrar. Y por último, con la cláusula from especificamos desde dónde va a venir la información. Repito, con el comando select especificamos separado por coma los datos que queremos mostrar. Por ejemplo, si usted quiere consultar los nombres y los teléfonos de los estudiantes de este curso, por ejemplo, sería select nombre y teléfono from estudiantes, por ejemplo, en este caso. Entonces, con select decimos qué queremos mostrar, que en el caso anterior era nombre y teléfono, y con la cláusula from especificamos de dónde, de qué archivo, de qué tabla, de qué entidad. Todos estos tres nombres que he dicho ahora son homólogos. Ustedes lo pueden utilizar uno u otro de manera indiferente. Este es otro ejemplo de consulta donde tenemos una consulta que muestra el código del empleado, el nombre, perdón, el código de cliente, el código, el nombre del cliente, el nombre de contacto, la dirección, la ciudad, el código postal y el país de todos los clientes que tiene esta empresa. Esto bien podría ser un reporte que ustedes puedan generar en cualquier empresa, colocando el caso hipotético, por ejemplo, que el gerente de ventas de una empresa donde usted está trabajando, como usted es que está trabajando con la base de datos, se acerca a usted y le dice,
yo agradecería si tú me facilitaras un listado con todos los códigos, nombres, direcciones de los clientes que nosotros tenemos para hacer alguna estrategia de mercadeo con ellos y quisiéramos tener el listado completo. ¿Tú me lo puedes facilitar? En este caso, usted amablemente le respondería, claro que sí. ¿Qué tendría que hacer para cumplir con ese requerimiento? Pues una sentencia similar a la que está acá, donde simplemente utilizamos el comando select para listar cada uno de los datos que nosotros necesitamos y con la cláusula from especificamos de dónde. En este caso es un archivo hipotético que se llama customers, que significa clientes, y estaríamos extrayendo toda esa información desde ese archivo. Esto es más fácil de ver cuando hacemos algún ejemplo. Entonces vamos a proceder a cargar nuestro SQL Server Management Studio. Para los nuevos, hay dos software fundamentales que vamos a estar utilizando. El primero es el servidor de bases de datos SQL Server. Les comentaba que podrían utilizar cualquier versión de SQL Server a partir de SQL Server 2008 R2. A partir de esa versión puede ser cualquiera, hasta la 2019, pero no pueden usar ninguna versión anterior, como SQL 2005 o 2008 sin R. Solo le hago esa aclaración porque varias de las cosas que nosotros vamos a ver en este curso no funcionarían en versiones anteriores a las que le mencioné. Por otro lado, vamos a tener también el software de administración gráfica que nos va a permitir realizar nuestras consultas e interactuar con la base de datos. En este caso se llama SQL Server Management Studio. Con SQL Server Management Studio, que es este software que ven acá en pantalla, es el que vamos a estar trabajando durante nuestras 5 sesiones que vamos a tener en este curso. Entonces, recordándoles que este es el explorador de objetos donde vamos a tener el listado de todas las bases de datos que tenemos registradas en el servidor en el cual estamos conectados, que ese es otro punto. Cuando entramos a SQL Server Management Studio, nos aparece este recuadro donde tenemos que especificar el nombre del servidor hacia donde nos queremos conectar. Como casi siempre vamos a estar trabajando con nuestra máquina local, bastaría con que aquí usted escriba el nombre de la máquina, ¿verdad? O simplemente escriba un punto. Usted puede colocar la opción que más le convenga. Si coloca el nombre de la máquina, bien, y si coloca un punto, es exactamente lo mismo. Entonces, para conectar a la base de datos, simplemente hacemos clic en conectar, ya que por defecto el SQL Server tiene integración con la autenticación en Windows, lo que permite que cuando nosotros realizamos la instalación, identificar a nuestro usuario de Windows como con permisos para acceder a la base de datos. Esto se hace por defecto realmente, por eso la mayoría de ustedes podría acceder de esa manera. Perfecto. Entonces, las bases de datos aparecen listadas, y déjenme un momento. Las bases de datos aparecen listadas en el Object Explorer o el explorador de objetos en una carpeta madre que se llama Database. En esta carpeta van a estar listadas siempre todas las bases de datos que nosotros creemos, ¿verdad? O con las que estemos trabajando. Entonces, en este caso, vamos a estar trabajando con esta base de datos que se llama Norwin, la cual es una base de datos que representa una base de datos de una empresa que se dedica a la compra y venta de productos, ¿de acuerdo? Esto es importante, ya que cuando ustedes se familiaricen a trabajar con esta base de datos, pues estarían relacionando con la mayoría del modelo de negocios de la mayoría de las empresas dominicanas que se dedican precisamente más a la compra y venta de productos que a la generación de servicios. Así que aprovechen el uso de estas prácticas que le vamos a estar encomendando, ya que además de ganar destreza en el uso de SQL, pues se van a estar familiarizando con las operaciones de una empresa comercial. De hecho, les comentaba que mi primer trabajo trabajando con SQL Server fue precisamente
en la empresa comercial más grande que tiene República Dominicana ahora mismo. Bien, pues vamos a ver que decíamos la clase anterior que una base de datos se compone de archivos o tablas o entidades. Habíamos relacionado los tres términos. Y esta base de datos Norwin no es la excepción. Tenemos una subcarpeta donde están todos los archivos o tablas que contienen la información de nuestra base de datos. Voy a citar algunos que son quizás los más relevantes en este momento, en un principio, y luego vamos a ver los demás. El primer archivo o tabla que tenemos con información es la tabla de categorías. En esta tabla se almacena la información de todas las categorías a las que corresponde cada producto que compra y vende la compañía. En esta tabla, Customers, se guarda toda la información acerca de los clientes. Employees es la tabla que guarda la información de los empleados. Orders es la tabla o archivo que guarda la información de todas las facturas u órdenes, como usted le quiera llamar, que genera la compañía. Y como en una orden pueden haber varios productos involucrados, tenemos esta otra tabla que es el detalle de la orden, donde aparece el listado, toda la información ya específica de la factura o de la orden. Tenemos también la tabla Products, que es una tabla donde vamos a tener el listado de todos los productos que maneja la compañía, todos los que compra y todos los que vende. Y por último vamos a citar los suplidores, que es el listado de compañías o personas físicas que nuestra compañía Norwin, así se llama, pues los tiene registrados como suplidores para comprarles mercancías que luego puede vender a sus clientes. Bien, dicho esto, vamos a utilizar la instrucción select o select statement para realizar nuestra primera consulta. Realizar una consulta en SQL puede ser muy sencillo o muy complicado dependiendo del número de campos que nosotros querramos visualizar. En este caso en específico, yo voy a querer un listado de los códigos y nombres de todas las categorías. Como ya les expliqué, tenemos un archivo donde están guardadas todas las categorías, que es categories. Entonces, como ya sabemos dónde está la información, lo único que tenemos que hacer es listar cuáles campos queremos mostrar, que en este caso debe ser código y nombre de la categoría. Y como ya sabemos dónde está, en nuestra cláusula from vamos a especificar que saque la información desde esa tabla. Para ello, utilizamos la instrucción select, que es el comando que me permite mostrar información, y a continuación escribo los campos de esa tabla que yo quiero visualizar. El primer campo es el código de la categoría, que aquí se llama Category ID, ya que esta base de datos está creada en idioma inglés. Y el nombre de la categoría sería Category Name. Listo, ya he especificado que yo quiero mostrar. Para ejecutar una instrucción en SQL, tenemos dos formas. Podemos hacer clic en este botón que dice ejecutar, vamos a ampliarlo, execute. Puedo hacer clic ahí o como vieron el hint, puedo hacer simplemente presionar la tecla F5. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Ahora mismo, si yo ejecuto esta instrucción, voy a obtener un error, pero es a propósito. Le doy a ejecutar y obtengo un error. Este error es muy común que ustedes lo cometan en un principio y por eso lo cometí a propósito para que lo vean y sepan qué hacer en este caso. Cuando ocurre esto es porque hemos escrito la información que deseamos obtener, pero no hemos especificado desde dónde. Para especificar desde qué archivo de la base de datos vamos a sacar la información, pues utilizamos la cláusula from. Ojo, estoy escribiendo las palabras reservadas de SQL en mayúsculas simplemente para destacarlas. En realidad sería indistinto si las escribo en mayúsculas o minúsculas, porque SQL Server no es case
sensitive, como se conoce esa característica. Entonces, aquí en front yo solamente tengo que especificar desde dónde. ¿Cómo se llama la tabla? Dijimos, se llama categories. Entonces escribimos categories y con esto ya habríamos concluido nuestra instrucción. Fíjense que anteriormente aquí yo tenía unas letras, unas líneas rojas marcando error. Esto es que el SQL Server Management Studio tiene una característica que se conoce como IntelliSense, que es una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda a nosotros a identificar errores en nuestro código y también nos da sugerencias para completar aún más rápido nuestros queries. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que especificar el nombre de la tabla desde dónde, porque si no, él no sabe de dónde van a salir estos campos y por eso me los muestra acá con un error. Perfecto. Fíjense que desde que escribí correctamente el nombre de la tabla, ese error desapareció. Ahora ya hemos concluido nuestra primera consulta. Vieron que es muy sencillo. Utilizamos select para especificar el listado de campos segregados por coma, cuya información queremos visualizar. Y con la cláusula from especificamos desde dónde. Vamos a hacer clic en ejecutar ahora para ver los resultados de nuestra primera consulta. Cuando ejecutamos, ahora aquí abajo me ha aparecido un listado con los códigos de categorías y su nombre correspondiente, que fue justamente la información que nosotros solicitamos visualizar. Bien, aclaro una parte. Si ustedes se fijan en este listado, las tablas aparecen con un prefijo que dice DBO. Ese prefijo representa el esquema. Más adelante vamos a hablar de ellos. En este momento lo vamos a omitir totalmente porque, como ustedes ven, ese esquema no lo creamos nosotros, sino que es por defecto y por lo tanto se puede omitir. No tengo que escribir aquí DBO. Yo podría hacerlo, pero en realidad no es necesario. Y por eso ahora mismo no vamos a hablar de esquemas. Vamos a verlo posteriormente. Entonces, un esquema podemos imaginarlos, no lo voy a dejar así en el limbo. Un esquema podemos imaginarlos como una especie de carpeta donde agrupamos diferentes tipos de objetos que están relacionados entre sí. Eh, es una analogía, no es que precisamente sea así, una carpeta donde metemos cosas, sino que es una forma que análogamente ustedes podrían entenderlo así. Ya en el futuro vamos a ver específicamente el tema de los esquemas, cómo se crean y lo útiles que son para organizar tantos objetos de datos que nosotros manejemos en nuestra base de datos. Y podríamos agrupar, por ejemplo, los archivos relacionados con finanzas en un esquema que se llame finanzas. Podríamos guardar los archivos de recursos humanos en un esquema que se llame RRHH y así sucesivamente. Son muy útiles de verdad los esquemas, pero en este punto los vamos a estar dejando de lado. Más adelante, cuando toque verlos, ya lo veríamos a profundidad. Sí, todas las diapositivas yo se las voy a compartir en el Classroom, así que no se preocupen. Bien, entonces, vieron qué fácil es hacer una consulta a una base de datos. Podrían preguntarse de manera, en este caso yo escribí los campos porque yo me sabía los nombres, pero usted dirá, profesor, pero si yo no me sé esos nombres, ¿cómo yo puedo consultar? Sencillo, usted puede obtener un vistazo rápido de los campos que tiene o datos que almacena un archivo o tabla, simplemente haciendo clic en la estructura jerárquica de dicho archivo. Si hacemos clic en este botón de más que está al lado del nombre del archivo o tabla, vamos a ver que se despliega un número de carpetas que contienen otros elementos. La carpeta que vamos a ver ahora es esta que dice columns, que es básicamente la que muestra cada uno de los campos que registra cada dato en este archivo. Si vemos los campos, tenemos aquí que el primer campo es el código de categoría o category ID. Luego tenemos el nombre de la categoría o category name, la descripción, que es donde podemos abundar acerca de la categoría, y una imagen que podríamos agregar. Esos son básicamente los campos que tiene este archivo. Esto que acabamos de hacer con la tabla categoría, yo les recomiendo
que lo realicen con las otras tablas, que ustedes se familiaricen con las estructuras que tienen las tablas. ¿Por qué es útil que ustedes vayan desarrollando esa habilidad? Porque la mayoría de las empresas que los contraten ya van a tener bases de datos realizadas. Muy pocas veces lo van a contratar a usted para crear una base de datos desde cero. Entonces, una de las cosas que más le va a ayudar a usted a desarrollar su trabajo va a ser fácilmente identificar dónde está la información que usted necesita para cumplir con los requerimientos que le están haciendo y también obtener cuáles son los campos que va a necesitar en cada caso. Así que vaya practicando yendo, por ejemplo, usted va a la tabla productos, dice, déjame emplear la tabla productos, el profesor dijo que los campos están en columns, le doy a columns y ya yo veo que ahí se guarda el código del producto, el nombre del producto, la categoría a la que pertenece, el código del suplidor y así sucesivamente. Esto es una tarea que les encomiendo encarecidamente. No le voy a colocar una tarea en el Classroom, obviamente, pero entiendo que todos ustedes deberían de procurar hacer eso, porque en las prácticas yo le voy a pedir reportes utilizando esas tablas y si usted no conoce la estructura, pues difícilmente pueda realizarlo. Debo decirles que las prácticas las orientamos mucho a posibles pedidos que le puedan hacer a ustedes en una empresa comercial cuando estén trabajando. Esto ha ayudado mucho de mis estudiantes y siempre me llaman y me dicen, mire, lo que vimos en clase, eso me ayudó y por eso le damos ese enfoque, para que ustedes puedan salir de este curso con la capacidad de desarrollar su función como analista de datos en cualquier empresa, sin importar el tipo, pero como les dije, en República Dominicana, la gran mayoría de las empresas son empresas dedicadas a la compra y venta de productos, así que ahí tienen un plus adicional. Perfecto. Viene la duda. Una vez ya nosotros sabemos cómo hacer nuestra primera consulta, surge la duda y dice, viene uno de ustedes y me pregunta, maestro, ¿y si la tabla tiene 100 campos? ¿Tengo que escribir los 100 campos para yo ver la información de la tabla? La respuesta a esa pregunta es que sí. Siempre que nosotros querramos mostrar algún dato de la tabla, tenemos que especificar los campos. Es algo tedioso, eso no hay ni que decirlo, y por eso los programadores, los que diseñaron SQL, pues crearon una forma en la cual siempre que algún analista de datos quiera la información total de una tabla, verla en pantalla, toda la información que tiene la tabla, es decir, todos los campos. Por ejemplo, en el caso de categoría sería el código de la categoría, el nombre de la categoría, la descripción y la imagen. En ese caso, tenemos un recurso muy útil que vamos a utilizar a partir del día de hoy didácticamente para mostrar toda la información de una tabla. Este recurso es un comodín que tiene la forma de estrella o asterisco. Este comodín, asterisco, se utiliza para representar todos los campos de una tabla. Cuando usted escribe select asterisco, está diciendo que le muestre todos los campos de cuál, de la tabla que nosotros especifiquemos en la cláusula from. Entonces, de esta manera, esta consulta quiere decir que nos muestre todos los campos que tiene la tabla categoría. Al hacer esto y consultar, fíjense que ahora aparece toda la información, no solo el código y el nombre de la categoría. Esto es muy útil, sobre todo si la tabla tiene muchos campos, porque así se evita tener que estar escribiendo el nombre de los campos. Pero otra cosa, en producción, esto en pruebas es muy chulo trabajar con esto, pero en producción lo recomendable es que estén escritos los nombres de las tablas, de los campos. Entonces ahí surge la duda, profesor, ¿y si son 100? Tengo que escribirlo, no hay otra forma de que yo pueda ahorrarme ese paso. Y yo quisiera decirle que no, pero la verdad es que SQL Server Management Studio, como es la mejor herramienta gráfica para trabajar con bases de datos por encima de cualquiera, mencióneme la que usted quiera, esta es la mejor y se lo tengo que reconocer a pesar de que yo soy muy pro software libre y no soy tan Microsoft que digamos, pero es algo que se lo tengo de reconocer. He trabajado con diferentes sistemas gestores de bases de datos y herramientas de administración gráfica y ninguna tiene el nivel que tiene el SQL Server Management Studio. Y él me permite hacer algo bien chulo, que es esto,
simplemente ir a la carpeta de las columnas y arrastrarlas. Aquí miren, ¡fop! Y ya con eso ya yo tengo el listado de todos los campos que tenga la tabla, sin importar la tabla. Vamos a probar con otra tabla que tenga más campos, como por ejemplo la tabla de órdenes. Vamos a ver si tiene muchos. Sí, esta tiene muchos campos. ¿Lo ven ahí? Entonces, fíjense que simplemente, si yo quisiera ver todos los campos de la tabla órdenes, simplemente con yo ir a las columnas, mantener pulsado el botón izquierdo del mouse y arrastrarlo hasta la ventana de edición. Con eso ya yo tengo ahí todos los campos agregados y no tuve que escribirlos uno por uno. Eso es una forma también de resolver rápidamente esta situación donde tendríamos que escribir los nombres de los campos para realizar una consulta. Entonces, fíjense ahora que para yo ejecutar una consulta, si yo le doy a ejecutar aquí, pasa algo muy interesante. Una función que también agradecemos al SQL Server Management Studio, y es que me arroja un result set o conjunto de resultados para cada una de las sentencias SQL que nosotros tenemos en nuestro query. Fíjense que el de arriba corresponde a la primera consulta donde listamos las categorías y el de abajo es el que corresponde a la consulta de las órdenes que hemos realizado. Esto funciona para todos los queries que nosotros tengamos acá, todas las consultas que tengamos en un mismo archivo. Siempre nos va a estar generando un result set correspondiente por cada consulta. Si yo quisiera solo ejecutar una de estas instrucciones, la puedo seleccionar. Fíjense que la seleccioné como seleccionamos texto regularmente y luego le doy a ejecutar y obtendría el result set correspondiente a esa sola consulta. Si no hay ninguna seleccionada, se van a terminar ejecutando las dos. Sí, voy a subir esta clase particular, como está fuera del horario habitual programado por la facultad, lo estoy grabando y lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube que se llama Code Profe. En Code Profe, ahí yo voy a colgar este material. Yo se los comparto en el video, yo se los comparto en el Classroom. Desde que esté arriba, les comparto el link. Así que no se preocupen. Miren, debo aclararles algo. Yo veo que muchas personas tienen muchas dudas y cosas, entonces creo que es un buen momento para aclararlo. Todo el material de la clase va a estar siempre en el Classroom. ¿Usted quiere el material del curso? Vaya al Classroom. Haga sus tareas, sobre todo para que pueda obtener su certificado al final. ¿Quiénes obtendrán el certificado? Esa es otra pregunta que me han hecho. Los que obtendrán el certificado son todos aquellos que hayan llenado el formulario de inscripción del curso donde se abrió las 200 becas. Yo sé que hay muchos de ustedes que están ahora mismo como oyentes. Para la próxima clase, si el cupo, ¿verdad? No se completa, no se conectan los 200 y pico que hay inscritos, pues todos los que asistan a esa clase van a ser los que definitivamente estén inscritos en el curso y podrían optar por el certificado. ¿Por qué digo podrían optar por el certificado? Sencillo, es porque todo el que esté en este curso tiene que completarlo, es decir, tiene que asistir a clase y tiene que entregar todas sus tareas y prácticas. Si no completa las tareas, no obtiene certificado. Así que tienen que estar al día con todas sus clases. Otra cosa es, ¿qué tiempo tardaría para usted recibir el certificado? Bueno, en la modalidad que estamos trabajando actualmente sería aproximadamente entre 30 días. Puede ser menos, obviamente, podría ser menos, pero le estamos dando suficiente tiempo como para no quedar mal por algún imprevisto que ocurra. Ahora, si dijimos 30 días y se lo entregamos en 5, concluido el curso, pues excelente, mejor para todos. Pero le dimos este plazo de 30 días para evitar molestias o inconvenientes. Sí, para la próxima clase, todo el que esté en la próxima clase va a ser el que va a estar oficialmente inscrito. Y todo el que no esté en el listado, ¿verdad? Y no haya asistido a esa clase, pues automáticamente ya perdería su cupo.
Sí, las tareas, por ejemplo, yo hoy voy a asignar las tareas y le voy a programar su fecha de entrega. La fecha de entrega siempre es el día antes, ¿verdad? A la próxima clase. Sería el martes hasta las 12 de la noche, a las 11:59 para ser específico. 11:59 del martes siempre va a ser la fecha límite de entrega de las tareas. Sí, para tomar la asistencia, recuerden que en la clase anterior hablamos que aquí en el Zoom ustedes tienen que utilizar sus nombres correctos, los nombres suyos propios, nada de yo, ni fulanito, ni el más duro, ni el menor 48, nada de eso. Tienen que utilizar sus nombres propios. Para la próxima clase, todo el mundo sus nombres propios. Y para tomar la asistencia, lo único que tienen que hacer es escribir presente en el chat de Zoom y con esto estaríamos tomando la medida para establecer quiénes son los que verdaderamente están en el curso. Perfecto. Entonces, vamos a ver algo más acerca de la instrucción SELECT. La instrucción SELECT, yo les decía que sirve no solamente para consultar. Déjame dejar estas consultas aquí por si las quieren que las comparta. ¿Quieren que las comparta? Los ejemplos que colocamos en el curso, ¿los quieren? Perfecto, pues vamos a estar guardando todos estos ejemplos para que usted lo practique en su casa también antes de realizar la práctica. Entonces, vamos a ver. Dijimos que además de para recolectar información que está almacenada en la base de datos, podemos utilizar SELECT para hacer proyecciones de datos, proyecciones o cálculos. Para este sentido, vamos a ver un ejemplo. Usted puede escribir así, select, la instrucción o comando select, y realizar una expresión matemática cuyo resultado usted quiera visualizar. Por ejemplo, usted quiere ver cuánto es 5 por 9.999. Por ejemplo, usted quiere conocer cuál es el resultado de esa expresión. Esta es una expresión matemática. Tenemos aquí un operando, un operador y otro operando. Recuerden que una expresión es la combinación de uno o más operandos con uno o más operadores. En este caso es una operación aritmética básica que es una multiplicación. Al hacer esto, fíjense, y yo ejecutar esta instrucción, la voy a seleccionar. Fíjense que aquí debajo me muestra el resultado, no la expresión que yo escribí, sino el resultado de esa operación. Sería 5 por 9.999, me da 49.995. Entonces, esto yo lo puedo hacer tan complejo como yo quiera. Yo puedo utilizar la preponderancia de operadores y también de signos de agrupación, diciendo primero súmame esto más esto, por ejemplo, y después multiplícamelo por 5. Y aquí es donde está también una de las debilidades que muchas veces mostramos cuando vamos a trabajar cálculos, ya sea en SQL o en programación, y es precisamente la preponderancia de los operadores. Por ejemplo, cuando vamos a hacer esta operación, hay personas que hacen lo siguiente, dicen, esto suma 2 más 2 son 4, por 5, ¿verdad? Son 20. No, en realidad no es así, sino que tenemos que tomar en cuenta que el operador de multiplicación tiene prioridad por encima del de suma, por lo que la multiplicación se estaría realizando antes que la suma. Y eso son cosas que tenemos que tener presente. Podemos cambiar esto utilizando los operadores o signos de agrupación, precisamente cuando queremos que una suma se haga antes que la multiplicación y así de manera sucesiva. Todo eso que ustedes aprendieron en matemáticas, este es el momento de que lo pongan en práctica y créanme que a partir de este momento esto va a formar parte de su vida. Pero aparte de yo simplemente crear expresiones así tan simples, lo útil de esto es utilizarlo con los datos que ya están en la base de datos. Vamos a ver el listado de los productos. Ya vimos que los productos se almacenan en un archivo que se llama products. Bien, me siguen todos. Perfecto, me siguen todos. Cuando escribimos esta consulta, ¿qué estamos diciendo? Estamos queriendo ver todos los campos, todos los datos que están en la tabla productos, ¿sí o no? Les leo en el chat.
Perfecto. Entonces, cuando ejecutamos esta instrucción, vamos a verla rápidamente. Tenemos precisamente eso. Tenemos el listado de todos los campos. Aquí hay un campo muy interesante que es el precio unitario o unit price. Vamos a poner un caso bastante interesante donde en una empresa podrían utilizar la proyección de datos para estimar algunas cosas o hacer alguna apreciación o valoración. Vamos a poner el caso concreto de que en la empresa, el dueño de la empresa está interesado en estimar el precio unitario de los productos, incrementarlo en un 10%. Pero antes de realizarlo, él quiere el listado de los productos, cómo quedaría luego de incrementarse un 10% o un 20%, el por ciento que él diga. Entonces, para eso, él se va a acercar a usted, que es el encargado de bases de datos, y le va a decir, genérame un listado de los productos estimando un aumento en el precio de 10%. Vamos a colocarle 10%. Esto es lo que él le está pidiendo a usted, porque él le está pagando para eso. Yo llegué a trabajar con un jefe que él me decía, oye, el dueño de esta vaina soy yo. Así mismo me decía. Entonces, cuando usted trabaje con el dueño de esta vaina, pues usted tiene que amarrar el caballo, ¿verdad? Donde diga el dueño, y le está pidiendo este pequeño reporte. Lo tenemos que hacer. Sencillo. Vamos a colocar rápidamente el código del producto, porque sería una información valiosa en este caso, y el nombre del producto solamente, aparte de, obviamente, el precio actual que tenga el producto. Entonces, el precio actual es unit price. Perfecto. Tenemos los tres campos. Ahora viene la parte interesante. Él quiere que yo le proyecte cómo quedaría el producto luego de incrementar su precio en un 10%. Vamos a hacer esa proyección. Aquí yo voy a colocar unit price, que es el código, el precio actual del producto, y lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Lo voy a multiplicar por 1.10. ¿Por qué por 1.10? Porque queremos incrementar el precio del producto en un 10%. Y esto lo lograríamos multiplicándolo por 1.10. En este caso, ahora yo voy a seleccionar mi consulta. Una vez ya yo he realizado la expresión que va a estimar el cálculo o proyección, ya yo puedo ejecutarlo. Y fíjense acá, qué interesante. Tenemos un listado con el nombre y código de cada producto, con el precio que tiene actual y cuánto sería su nuevo precio si se incrementa en un 10%. Fíjense que este cambio en realidad todavía no está en la base de datos. El producto sigue vendiéndose a 18. Entonces, esto le permitiría al dueño observar los precios con el aumento y tachar aquellos que él no quiera realizar. Por ejemplo, él dice, bueno, este vamos a dejarlo igual o este vamos a dejarlo igual también. Entonces, él tendría un listado donde podría trabajar. Si decide incrementar todos los productos, también lo puede hacer. Decir, bueno, al final, sí, está bien con un 10%, increméntamelos todos en un 10%. Entonces, fíjense que podemos utilizar las capacidades de la instrucción select de manera separada, es decir, por un lado, consultando datos que están guardados ahí estáticos. Por otro lado, podemos generar proyecciones o cálculos, y la tercera opción que tenemos sería hacer una dualidad entre estas dos funcionalidades y trabajar con datos que están almacenados en la base de datos y al mismo tiempo hacer proyecciones. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si ustedes se fijan acá, cada una de las columnas tiene su nombre, pero si vamos a la proyección, no tiene ningún nombre. Dice column name. Nosotros vamos a ver ahora cómo podríamos darle un nombre a esta columna. Pero antes de eso, vamos a introducir el concepto como tal. Si se fijan, esta información de acá está en inglés. Esto, obviamente, los datos están en inglés, pero los nombres de las columnas también están en inglés. Entonces, en el caso de mi jefa, que yo les comenté, que no hablaba inglés, una de las cosas que yo tendría que hacer antes de
pasarle este informe, ¿saben qué sería? Pues precisamente cambiar el nombre que está apareciendo en cada columna y darle un nombre en español. No cambiarlo en la base de datos, no, en la base de datos se va a seguir llamando igual, pero lo que voy a hacer es cambiarlo a otro nombre, le voy a dar un apodo, le voy a dar lo que en base de datos se llama o se conoce como alias. Los alias son muy útiles para precisamente proyectar informes. Nosotros podemos cambiar el nombre que tienen las columnas en nuestra base de datos y sustituirlos por otros que para el caso sean más legibles o más eficientes, o también nos sirve a nosotros para ofuscar un poco la manera en que está organizada nuestra información en la base de datos. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos utilizar los alias o apodos. Siguiendo con este mismo ejemplo de la consulta, vamos a hacer que todos estos campos aparezcan en español. Donde dice Product ID va a decir código, aquí nombre de producto, aquí precio o precio unitario, como nosotros querramos, y aquí va a decir incremento. ¿De acuerdo? Para eso vamos a utilizar los alias. ¿Cómo se escriben los alias? ¿Cómo se especifican? SQL tiene una palabra reservada que es as, que me sirve para precisamente establecer apodos. Lo que quiere decir esto, ustedes han visto las películas que dice fulanito de tal as, eso quiere decir fulanito de tal va a interpretar a tal personaje. En este caso vamos a usarlo en ese mismo sentido. Este es nuestro campo o dato y lo que vamos a escribir después del as va a ser el nombre que va a terminar apareciendo en el result set. No en la base de datos, se va a seguir llamando igual. Simplemente cuando nosotros generemos el informe, va a aparecer un nombre diferente en la cabecera de cada columna. Entonces, aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir código. Entonces, donde dice Product ID, ahora va a salir código. Vamos a probar. Vamos a seleccionar todo esto y a ejecutarlo. Y si vemos ahora, en la primera columna no dice Product ID, sino que dice código. Pero si vamos a nuestra base de datos, en la tabla de productos, vamos a comprobar que la columna se sigue llamando Product ID. Es decir, no estamos cambiando la estructura de nuestra base de datos, solo estamos cambiando la presentación o en el informe, lo que la persona va a ver cuando nosotros le entreguemos. Perfecto. Y podríamos hacer lo mismo para el nombre del producto, pero en este caso, cuando nosotros queremos generar alias que tienen espacio, sería nombre de producto, por ejemplo, tienen espacio entre las palabras, tenemos que utilizar los corchetes, ¿de acuerdo? Utilizamos los corchetes y de esa manera podemos escribir alias que tengan espacios entre las palabras. Por ejemplo, nombre de producto. Si no lo hago entre corchetes, esto me daría error, ¿de acuerdo? Tienen que tener eso pendiente. Usamos los corchetes para establecer nombres que tengan espacio entre las palabras. Permítame un momento. Perdón, no me dio tiempo poner el mute. Entonces, bien, visto esto, ya podemos hacer lo mismo con el precio y aquí podemos darle, yo le dije que era, ¿cuál nombre fue que le dimos? Se me fue. Vamos a decirle proyección. Entonces, si le damos a ejecutar ahora, fíjense que los nombres aparecen de acuerdo a los alias que nosotros establecimos. Entonces, esto que está aquí, nosotros podríamos entregárselo a nuestro jefe sin ningún problema. En la clase anterior yo les hablé sobre los alias, pero como hubo problemas sobre los comentarios, pero como hubo problemas con el audio, lo voy a repetir. Nosotros podemos utilizar comentarios, como ustedes han visto que he estado colocando en el código. Los comentarios son parte del query, pero no es código que SQL interpreta, sino que son notas que nosotros dejamos que pueden ser para nuestro yo del futuro o para otra segunda persona que va a ver nuestro código, nuestro script. Entonces, estas notas son muy útiles para contextualizar lo que estamos haciendo y para entenderlo en el futuro también.
Entonces, existen dos tipos de comentarios en SQL Server, que son el comentario de una sola línea y el comentario de múltiples líneas. Por el momento estamos introduciendo el comentario de una sola línea, que es el que se genera con este símbolo que está aquí, que son dos guiones o dos signos de menos. Cada vez que SQL Server ve dos signos de menos juntos, sin espacio entre ellos, pues entiende que todo lo que se va a escribir a continuación es un comentario. De hecho, el código de color de comentario en SQL Server es verde, por lo que desde que usted ve en el código una partecita verde, ya usted sabe rápidamente que eso es un comentario. Entonces, los comentarios de una sola línea empiezan donde están los dos guiones y terminan hasta el final de la línea. Yo puedo empezar desde el principio del comentario o puedo colocar un comentario al final de una línea. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, esto se llama select list. Select list se le llama al listado de los campos que nosotros colocamos después de la sentencia select. Entonces, fíjense cómo yo se los dejé ahí marcado como nota al margen en un comentario de una sola línea. Fíjense que aquí esto sigue siendo código SQL y solo se considera comentario a partir de este símbolo. Perfecto. Entonces, continuamos. Ya sabemos que podemos utilizar select para ver todos los campos de la base de datos utilizando el comodín asterisco. Sabemos que podemos utilizar select para recuperar solo aquellos campos que nos interesan y sabemos que podemos utilizar select para realizar cálculos o proyecciones, ya sean con los datos o con cálculos ahí que generemos al azar. Entonces, con esto nosotros hemos aprendido a realizar lo que a este nivel se conoce como consultas simples. Y son simples no porque sean fáciles, que de hecho lo son, viene a ser el caso, sino porque estamos consultando datos cada vez de una sola tabla. Cada vez que hemos realizado una consulta de una tabla en específico. En esta consulta verificamos las categorías. En esta consulta comprobamos las órdenes. En esta los productos y así sucesivamente. Entonces, más adelante, en el desarrollo del curso, puede ser que la cuarta clase o la tercera clase veamos el tema de las consultas con múltiples tablas. Bien, hay algo interesante y es que puede surgir que usted vaya a entregarle este listado que usted hizo, ¿verdad? Que el jefe le pidió aquí en este mandato, y usted va y se lo entrega. Ah, pero cuando el jefe lo ve, dice, oh, esto está muy bien, solo hay un problema. Yo necesito este mismo listado, pero ordenando los precios desde el más alto al más bajo. En este caso, él no solamente nos está solicitando la información, sino que nos las está solicitando en un orden en específico. Aquí entra en escena otra función, otra cláusula SQL que nosotros debemos de conocer. Y esa es la cláusula order by. Esta cláusula nos permite ordenar los datos por una o más columnas de forma ascendente o descendente, según nosotros lo especifiquemos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Si voy muy rápido, si tengo que repetir algo, me lo pueden comentar, ¿de acuerdo? Así que tienen que recordar, yo sé que algunos de ustedes ya han visto SQL en la universidad y pueden estar familiarizados con muchas de las cosas que estamos viendo en este nivel básico. Pero recuerden también que hay otros de sus compañeros que nunca en la vida habían visto SQL y esta es su primera clase. Así que tienen que tener un poquito de paciencia con respecto a todo lo que vamos a ver. Vamos a ver todo lo que está en el programa que les coloqué en el Classroom, así que no se tienen que alborotar tampoco por eso. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo podríamos ordenar esos datos. Para eso vamos a utilizar el
el order by. Vamos a usar esta misma consulta porque en realidad no tendríamos que escribirlo otra vez. Simplemente vamos a agregar algo a la consulta que sería lo que nos serviría para ordenar la consulta en el orden que nuestro jefe nos está solicitando, que en este caso es por precio de mayor a menor. Bien, para hacer esto, agregamos la cláusula order by y a continuación tenemos que especificar el campo o los campos por los cuales vamos a ordenarlas. En este caso es por precio unitario, que es unit price. Cuando colocamos el nombre del campo o el listado de campos por los cuales vamos a ordenar, es muy importante que luego especifiquemos de qué manera los vamos a ordenar. En este caso, el jefe dijo que los ordenemos de forma descendente. Esta des es la palabra reservada que me permite a mí ordenar unos datos en forma descendente. Por eso se escribe así, desk. Entonces, fíjense que aquí vamos a repetir la consulta completa, la seleccioné para ejecutarla. Seleccióname el código, nombre del producto, precio y la proyección de todos los productos ordenados por el precio del producto en forma descendente. Así se lee esa instrucción. Entonces, al ejecutar esto, fíjense que ahora tenemos el mismo listado, pero en lugar de estar ordenado por código, ahora está ordenado por precio en forma descendente, desde el mayor precio hasta el menor precio. Si quisiéramos ordenarlo al inverso, que sería ascendentemente, sustituimos la palabra reservada des por ast, de ascendente. Cuando seleccionamos de manera ascendente, ordenamos de manera ascendente, empieza de menor a mayor, en el caso de los números. Y si fueran letras, pues desde la A hasta la Z. Entonces, por defecto, order by ordena ascendentemente, por lo que la palabra reservada ast la podríamos omitir. Esto hace exactamente lo mismo que lo que teníamos anteriormente. Así que, si ustedes quieren, lo pueden omitir. Ya que estamos hablando de omitir cosas, vamos a hablar y a puntualizar que cuando trabajamos con alias, la palabra reservada as también se puede omitir. Podemos quitar los as y esto funcionaría exactamente igual. ¿Por qué funciona igual? Porque SQL Server, repito, sus flores para él, es lo suficientemente inteligente para saber que luego del nombre del campo, si no hay una coma, lo que sigue debe de ser el alias, porque él entiende que todos los campos deben de estar separados uno de los otros por coma. Por lo que al yo tener aquí un nombre de campo y después un espacio y después otra cosa, él dice, esa otra cosa tiene que ser un alias, porque a menos de que él se esté volviendo loco y no coloque una coma entre los campos, no puede ser otra cosa. Así que ya saben, pueden omitir la palabra reservada as o pueden dejarla como ustedes quieran. Yo suelo usarla y omitirla así según esté escribiendo rápido, pero van a ver que con el tiempo ya les va a dar igual no usarla. En un principio yo sé que puede ser útil, pero después le va a ser igual no usarla. Perfecto, entonces ya saben, pueden ordenar esto, también pueden dejarlo omitido y fíjense que al final es el mismo resultado. Entonces, bien, ¿qué hemos aprendido hasta este punto? Y voy a aprovechar ya que tenemos tiempo para ver e introducir los filtros. Vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora. Sí, yo mencioné que SQL Server no es case sensitive. No responde a, podemos escribir mayúsculas o minúsculas indistintamente. Ahora, se suele en otros sistemas gestores de base de datos colocar siempre las palabras reservadas en mayúsculas, pero eso es poco habitual en SQL Server. Hay personas que lo hacen, habemos personas que no, yo me incluyo. Pero la verdad es más legible el código cuando se colocan las palabras reservadas en mayúsculas y los campos en minúsculas. Es un asunto de legibilidad. También, ya que estamos hablando de alguna nomenclatura, es muy útil que cada una de las instrucciones que escribamos se escriban en una línea separada. Fíjense que yo pude haber escrito esta consulta de esta manera. Por ejemplo, la primera consulta que hicimos, que fue listar todas las categorías, yo pude haber escrito esto igual, así, mire, select, asterisco,
from categories. Así, podría haber hecho esto. Y eso es una sola instrucción en una sola línea y funciona perfectamente bien. Fíjense que funciona igual. Pero lo ideal es que cada una de las sentencias y sus cláusulas se escriban en una línea separada. ¿Para qué? Para facilitar la legibilidad. Porque si esto aquí hubiera muchos campos, ¿para dónde queda el from? Fuera de la pantalla, para allá y allá es que yo tengo que ver a qué tabla es que le estamos haciendo la consulta. Y eso no es muy práctico en realidad. Entonces ya saben, en realidad los espacios, las minúsculas, las mayúsculas no son tan importantes en SQL. Entonces, ya hasta este punto, volviendo a nuestra presentación, todos ustedes ya son capaces de realizar una consulta. La práctica número 1 va a quedar asignada a partir de este momento. Yo tengo que cambiarle la fecha, obviamente, así que no se desesperen, pero ustedes la pueden ir descargando. La práctica número 1 trata todos los temas que vimos hasta este punto. Tienen que hacer varias consultas y la intención de esto es que ya ustedes se vayan familiarizando con escribir ustedes sus propios queries. Parte del aprendizaje es el ensayo y error, ensayo, prueba y error. Tienen que repetir ese ciclo. Ojalá y solamente sea ensayo y prueba y no error. Ojalá. Pero si pasa, mejor. Una frase que me gusta repetirle mucho a mis alumnos es la del famoso comercial de Nike de Michael Jordan. He fallado muchas veces, dijo Michael Jordan en ese anuncio. He fallado muchas veces en mi vida. Por eso tengo éxito. Y eso es verdad. Hay que tratar y volver a tratar hasta que nosotros podamos perfeccionar lo que queremos lograr. Entonces ya saben, como dijo acá Luis Enrique, ya tienen luz verde para empezar a queryar. Trate de queryar en un horario tranquilo, después de las 8 de la noche, con la mente despejada. Ahí usted se coloca una musiquita agradable. Los que son medio rockeros se ponen ahí un rock o algo. Los que son medio otaku se ponen ahí un par de opening o ending de algún anime o de colección de animes. Y se ponen ahí relajadamente, abren su práctica y empiezan a trabajar. Entonces, vamos a seguir con el curso de hoy. El curso continúa con los filtros de datos. ¿Qué pasa? Hasta ahora, cada vez que nosotros realizamos una consulta, miren qué pasa. Yo escribo esta consulta y le doy a ejecutar. La información que viene es toda la información que está almacenada en el archivo correspondiente especificado en la consulta. Toda. Si en esa tabla hubieran 1.000.000 de registros, al yo escribir select asterisco from categories, la cantidad de registros que me devolvería sería exactamente ese 1.000.000 de registros. Todas las consultas que nosotros hemos realizado hasta ahora son de esa misma categoría. Siempre que hacemos select from, select from, select from, siempre es la totalidad de los registros que tiene la tabla. Entonces, como sabemos, en la vida real no todo el tiempo va a ocurrir esto, sino que cuando le hagan requerimientos, van a veces a establecerles filtros. Vamos a tener que aprender a filtrar la información. Por ejemplo, el gerente de ventas viene y se acerca a usted y le dice, por favor, dame un listado de todas las órdenes que se hayan realizado en el mes de mayo. Ya no son todas las que están en la tabla, ahora son de un mes en específico. Viene la de recursos humanos y le dice, por favor, dame un listado de todos los empleados que tengan más de 10 años en la compañía. Ya no son todos los empleados de la tabla, son solo los que tengan más de 10 años en la compañía. Entonces, todo esto que les estoy diciendo son cosas que podrían pasarle laboralmente. No me lo estoy sacando de abajo de la manga. Muchas de esas cosas eran requerimientos que cuando estaba empezando me solicitaban. Van a ver que según vamos avanzando las cosas se ponen un poquito más complejas. Pero me gusta que ustedes vean que realmente trabajar con una base de datos y SQL es algo relativamente sencillo.
no tiene mayor complejidad. La complejidad es la poca decisión, la poca dedicación que nosotros pongamos en aprender. Si estamos 100% puestos para aprender SQL, no hay forma alguna de que todos los que están en este curso salgan de este curso sin tener un dominio pleno de los fundamentos de SQL y que puedan tener la capacidad al final de poder realizar cosas realmente complejas, no cositas así de que select from ni nada de eso, no, cosas realmente complejas, que cuando alguien lo vea diga, no, el que hizo eso sabe SQL. Y eso es lo que yo quiero que al final cada uno de ustedes pueda lograr. Entonces, como ya sabemos que esos requerimientos nos lo van a estar haciendo, tenemos que aprender cómo filtrar, no solamente a sacar información general de las tablas, sino a filtrarla. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, antes de empezar a filtrar datos, debo de hablarles necesariamente de los operadores. Hablamos ahorita de las expresiones, que son esas cosas donde tenemos unos o varios operandos, unos o varios operadores, y que al final nos generan algún tipo de resultado o de apreciación. Pues bien, tenemos diferentes tipos de operadores. Los primeros que vamos a ver son los que ya usamos en el ejemplo anterior, que eran los operadores aritméticos. A este punto de la vida, todos los que estamos aquí conocemos todos esos operadores. Y si no conocemos algunos, los más probables que no conozcamos sean los que voy a citar a continuación. Este operador que está aquí es probable que usted nunca lo haya visto así en matemáticas, pero ese es el operador de módulo en informática. El módulo es el resto de la división, ¿de acuerdo? Así cuando usted dice, tengo tanto y me queda tanto, ese que me queda tanto es el resto. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos valorar cuál sería el resto de la división entre dos números. Otro operador que puede ser que no le sea familiar es el de la potenciación, y básicamente sirve para elevar un operando al valor de otro operando. Entonces, aquí tenemos el ejemplo correspondiente también. Y una señalización para los más nuevos o los que no son de informática, y es que la multiplicación, cuando trabajamos en computación, la representamos por un asterisco en lugar de una X. Por eso ustedes vieron en el ejemplo donde utilicé la proyección de que utilicé un asterisco para multiplicar. Esas son las únicas puntualizaciones que creo pertinente hacer acerca de estos operadores. Bueno, y la división, que aunque ya estamos acostumbrados a utilizarlo en la calculadora de Windows, de todas formas tenía que aclararlo por si acaso. Y ya sabiendo eso, sabemos que podemos realizar operaciones con cualquiera de estos operadores. Seguimos. Otros operadores más interesantes aún, y que son los que nos van a garantizar que mantengamos nuestro trabajo, porque dependiendo del buen uso de ellos, van a ser los resultados que vamos a filtrar. Son estos operadores que llamamos relacionales o de comparación. Usted le puede llamar como usted quiera. Relacional, yo lo voy a entender. De comparación, también lo voy a entender. Y aquí quiero que se remonten a segundo de bachillerato cuando les dieron lógica matemática. ¿Se acuerdan de una tablita muy famosa ella, que a mucha gente disgustaba, que se llamaba tablita de verdad? ¿Se acuerdan de ella? Exacto, sí, la tabla de verdad. Lógico, sí, yo me acuerdo de eso. Qué bueno que se acuerden, porque a partir de ahora ese va a ser su salvavidas. Usted tiene que tomar la tablita de verdad esa, imprimirla, pegarla en el techo de su cama y verla todos los días antes de acostarse. Porque créame, es mucho lo que el entendimiento de eso le puede afectar en su trabajo. Un inventario que usted lo utilice mal, estos operadores, mire, eso sería un lío. La compañía, tenemos 3 millones en el inventario, viene el auditor y dice, no, pero aquí no hay 3 millones en el inventario, nada más hay 1.8. Y dice, ¿cómo no? Si el de base de datos me dijo que eran 3 millones. Bueno, ese era el de base de datos cuando le digan eso al jefe. Entonces, vamos a ver. Los operadores relacionales. Esto no es que yo se lo voy a enseñar. Ya ustedes lo saben. Lo que vamos a hacer es recordarlos. Bien. Tenemos el primero, que es el operador de igualdad.
Y simplemente cuando utilizamos una expresión con este signo, estamos diciendo que el operando que está a la izquierda es igual al que está a la derecha. ¿De acuerdo? En este caso, cuando utilizamos esto, algo que ya estaba entrando en detalles y por estar bromeando un poquito, se me fue decirles que cuando utilizamos operadores aritméticos, el resultado que obtenemos es aritmético. Pero cuando utilizamos operadores relacionales, el resultado que obtenemos es lógico. Es decir, cuando utilizamos una expresión del tipo relacional, ¿verdad? Con operadores relacionales, solo podemos obtener uno de dos posibles valores. Y esos valores son verdadero o falso. Exactamente, Liam. Entonces, en este caso, siempre que utilicemos el operador, el resultado va a ser verdadero si ambos valores son verdaderos. En caso contrario, sería falso. Entonces, el siguiente es el operador menor que. Este va a ser verdadero cuando el operador que está, el operando que está a la izquierda sea menor que el que está a la derecha. Solo en ese caso sería verdadero. En todo otro caso sería falso. El operador mayor que va a resultar verdadera la expresión cuando el operando que está a la izquierda sea mayor que el que está a la derecha. El operador menor o igual es una combinación entre estos dos operadores. Va a dar verdadero si el valor que está a la izquierda es menor o es igual al que está a la derecha. En cualquiera de esos dos casos, el resultado sería verdadero. Y el mayor o igual es lo opuesto. Va a dar verdadero siempre que el valor que está a la izquierda sea mayor, ¿verdad? O igual al que está a la derecha. Y este operador que está aquí es el distinto. Este es lo que estamos diciendo es que es lo opuesto a igual. Hay otra forma de representar ese operador en SQL, pero esta es la forma tradicional o estándar para que entiendan. El SQL, al igual que muchos lenguajes informáticos, cumple ciertas regulaciones en base a un estándar. Entonces, en el estándar SQL, este es el operador distinto a o diferente a. En este caso, nosotros lo citamos aquí y no colocamos el que SQL Server tiene adicionalmente. Este no funcionaría en cualquier sistema gestor de base de datos, mientras que el que vamos a ver en los ejemplos solo funcionaría en SQL Server. Bien, siguiendo con los operadores lógicos, siguiendo con los operadores, ahora toca hablar de los operadores lógicos y los predicados. Vamos a ver cada uno de ellos en su debido momento. Vamos a dedicar tiempo para verlos, pero rápidamente voy a mencionar simplemente los nombres de ellos y para qué sirven. El primer es un predicado, se llama all, y sirve para comparar un valor con todos los valores de un subconjunto. Básicamente, solo vamos a estar utilizando mucho cuando trabajemos con valores nulos, a pesar de que hay funciones de manejo de nulos que nos evitarían el uso de este predicado, pero bueno, lo podríamos utilizar. Tenemos el operador lógico AND, que es un operador que se utiliza para unir dos o más proposiciones. Una proposición es una aseveración que solamente puede tener uno de dos valores posibles, o es verdadero o es falso. Entonces podemos utilizar los operadores lógicos para concatenar diferentes proposiciones y evaluarlas en conjunto. En este caso, el operador y es un operador exclusivo, es decir, solamente tienen que cumplirse ciertos criterios en específico para que dé como resultado verdadera. Y tenemos el operador también o predicado any, que compara un listado de valores en un conjunto. Tenemos between, que nos permite evaluar entre un rango de valores. Es decir, imagínense que ustedes quieren evaluar el listado de las personas que están comprendidas entre 10 y 18 años. Ese entre es lo que se lee between en inglés, significa entre en español. Entonces, podríamos establecer rangos utilizando este operador. Luego está el exist, que nos permite verificar si algo existe en nuestra consulta. Lo vamos a ver casi al final, casi al final.
Vamos a ver también el operador IN, que nos permite buscar también en un conjunto de determinados valores. Like, que me permite buscar búsquedas de texto mediante patrones que nosotros mismos especificamos. Lo vamos a ver ya en la próxima clase. También está el operador NO, que es un operador lógico que simplemente algo que retorna verdadero lo vuelve falso y viceversa. Y por último tenemos, bueno, no por último, sino casi al final, tenemos el operador OR, que es inclusivo, permite que nosotros podamos obtener un resultado verdadero siempre que al menos una de las condiciones se cumpla. Y por último tenemos el operador o predicado isNull, que nos permite comprobar si en algún campo de la base de datos no se ha guardado ninguna información. Eso lo vamos a ver todo eso. Vamos a empezar a ver hoy cómo filtrar información y vamos a conocer la instrucción o cláusula SQL que nos permite filtrar datos, pero no vamos a ver todos ya porque el tiempo ha avanzado. Vamos a ver algunos para que puedan empezar. Si ya algunos hicieron, veo que algunos entregaron la práctica número 1, pues se animen entonces a ir adelantando la práctica 2. Aunque la práctica 2 no va a estar asignada. Pero querear de más es mejor que querear de menos. Eso tienen que tenerlo presente. Así que pueden querear por adelantado, que es lo que quiero resumir. Entonces, bien, vamos a esto. Queremos filtrar información. Para eso, el SQL nos proporciona la cláusula where. Con esta cláusula podemos filtrar datos en nuestras consultas. Hacer consultas del tipo que les mencionaba. Estábamos listando las categorías, pero quisiéramos listar las categorías con ciertos parámetros. O quisiéramos listar los productos que tengan un precio con cierto costo en específico, un rango de costos, cosas así. Todo eso lo vamos a ver a continuación. La cláusula where necesita el uso de los operadores y predicados para poder filtrar los datos. He ahí su importancia. Pero no les voy a cansar, ¿verdad? Vamos de una vez a los ejemplos. Vamos a crear un nuevo query para este. Vamos a ir guardando los queries. Estos son los ejemplos. Vamos a crear una carpeta. ¿Dónde la guardo? Creo que aquí en el curso, el mismo curso, vamos a crear una carpeta. SQL Server. Perfecto. Aquí le voy a guardar su query. Ejemplos. Select. Era esta en realidad. Parece que ya yo lo había guardado. Vamos a darle a guardar como entonces. Y lo vamos a guardar en documentos, cursos, SQL Server. Aquí, ejemplo select. Lo voy a sobreescribir. Perfecto. Entonces vamos a crear un nuevo query que se va a hacer el ejemplo de los filtros. Vamos a guardarlo. Perfecto. Entonces vamos a realizar nuestro primer filtro. La gerente de recursos humanos se acerca a usted y le dice, muéstrame por favor el registro del empleado número 5. Ahora mismo ella me está diciendo de un empleado en específico. Mira, el empleado que tiene el código 5, muéstrame el listado porque en el ponche me está saliendo el código, pero yo no sé quién es el empleado. Parece que al momento de registrarlo no registramos bien el nombre. Necesito saber a cuál empleado de la empresa le corresponde ese código. Búscamelo ahí, por favor, en la base de datos. Te va a decir ella muy amablemente. Entonces, tú que quieres justificar tu salario, tú dices, claro que sí, señora, no se preocupe. Vamos a obtenerle esa información rápidamente. Deme ahí 15 minutos que yo se la mando. Algo que nosotros hacemos rapidito, pero hay que mantener plazo por si se presenta algún tipo de percance, ¿verdad? Entonces, perfecto. Usted hace su consulta desde ¿qué? Desde Employees, que es la tabla donde está la información de los empleados. Y aquí, si yo ejecuto eso, solamente voy a tener toda la información. Ella solamente quiere que le entregue la del empleado número 5.
Entonces, aquí tenemos que hacer un filtro, por lo que tenemos que utilizar nuestra bonita cláusula where. ¿Cómo la vamos a implementar? En where nosotros tenemos que escribir una proposición. Perfecto. ¿Y qué es una proposición? Bueno, una expresión de orden lógico. Y dijimos que una expresión de orden lógico las hacíamos o con los operadores de relacionales o de comparación o con los operadores lógicos. En este caso, vamos a utilizar el operador de comparación, un operador de comparación en específico. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Listar los datos del empleado cuyo código es el 5. Perfecto. Ese es el requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar aquí como proposición? Bueno, que el código del empleado, que aquí se llama Employee ID, sea que, en este caso, ¿quién me dice? Vamos a leer en el chat. A ver, ¿quién dice? A la 1 sea igual a 5, correcto. Entonces, colocamos el operador relacional apropiado para este caso, que es el signo de igual, y a continuación colocamos el segundo operando, que es el 5. Esto es el valor que vamos a estar comparando con el valor de la izquierda, va a ser el valor en el campo Employee ID. Y esto lo va a evaluar para cada registro que esté en la tabla. Y solo va a mostrar un resultado si encuentra un empleado que tenga código 5. ¿Estamos de acuerdo? Esto solo va a ser verdadero si el código que esté de este lado es igual a este número que está al otro lado del operador de igual. Entonces vamos a ejecutar la consulta y voilà, tenemos los datos del empleado número 5. Llamamos a la señora de recursos humanos o le devolvemos el email y le decimos, listo, ya justifiqué mi salario en el día de hoy, tenga su información y regístrala en el ponche para que el inconveniente no se vuelva a repetir. Perfecto. Fíjense que aquí ya no tenemos con esta consulta todos los datos, sino que ya estamos teniendo los datos específicos que nosotros queremos. Bien, pero vamos a poner otro caso. Viene el gerente de recursos humanos, perdón, el gerente de ventas. Y les solicita a ustedes un listado de todos los productos cuyo precio sea mayor a 100. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Él dijo, bueno, hazme un favor. Dame un listado con todos los productos que nosotros vendemos que sean mayor de 100 pesos. Que en este caso la base de datos es en dólares, pero bueno, vamos a decir que sean pesos. Bien, hacemos el intento de cumplir con este requerimiento. Vamos a ver si es verdad que lo podemos hacer. Colocamos acá nuestra estructura, nuestra sentencia select, colocamos acá todos los campos. Todos los campos desde la tabla productos. Perfecto. Y aquí tenemos que filtrar. ¿Cuál es la condición que él me está diciendo? La condición que él quiere que yo establezca es que los productos que se muestren en este reporte sean solo los productos cuyo precio unitario sea mayor a 100. En ese caso tenemos que hacer lo siguiente. Decimos unit price, que es nuestro valor a comparar, ¿verdad? Sea mayor que, ¿verdad? En este caso el valor de referencia que es 100. Entonces, al momento de yo realizar esta consulta, fíjense que yo ejecuto esto y tengo, voilà, el listado de los productos que supera ese precio. Ah, pero ¿y si él me dijo lo contrario? Me dijo, no, escúchame, mejor dame los que son menores de 100 pesos. Aquí yo tengo que hacer otra consulta. No, simplemente cambio acá el símbolo y en lugar de mayor que pongo menor que, y con esto ya yo estoy justificando mi salario otra vez. Acá está el listado de todos los productos cuyo precio unitario es menor de 100. Ah, pero mira, eso está muy bien, pero ordénamelo en forma ascendente. Ah, pues no hay problema. Order by unit price. Perfecto. Cuando yo selecciono esto y se lo entrego, ya estoy justificando mi salario. Nítido. Ya nos estamos entendiendo. Quiero que noten esto. Fíjense que cada una de las cosas que nosotros aprendemos un día no
no la dejamos atrás. Esto no es como en matemáticas, que vamos viendo unidades y ya se quedó eso atrás y no tiene nada que ver esto que estamos viendo ahora con lo que vimos antes, no, sino que el aprendizaje es progresivo. Lo que usted aprendió hoy lo va a terminar viendo hasta el final de sus días, si usted piensa trabajar con SQL hasta el final de sus días. Así que presten mucha atención a todo. Ya el tiempo ha avanzado, ya vamos a terminar por el día de hoy. Creo que hemos llevado un ritmo suficiente para que las personas que son nuevos pues puedan tener un entendimiento claro de lo que se quiere enseñar, y aquellas personas que ya tienen un conocimiento previo, pues les hemos hecho este recordatorio. Ahora lo que manda, ¿qué es? ¿Qué es lo que continúa a partir de ahora? Queryar, exacto. Jesús está en eso. Exacto. Bien, entonces chicos, recordándoles que todos los que están en el chat, si ya dijeron presente, no lo vuelvan a escribir. Los que no han dicho presente, escriban presente. Y recuerden que si tienen un nombre de usuario que no está en la lista, yo le voy a colocar ausente. ¿Ve? Eso no fue mi problema. Yo no tengo culpa de que usted se ponga ahí el menor. No solo mi correo es largo @hotmail.com, cosas así. Nada de eso. Dije que solo los que no habían dicho presente, ¿eh? Todos los demás que ya dijeron presente no tienen que volverlo a hacer, porque lo que hacen es después más difícil para mí pasar la lista. Bueno, en el día de hoy tuvimos 129 personas conectadas. Eso deja gran margen de ausencia, mucho margen de ausencia, pero vamos a asumir que fue porque lo dimos fuera del horario habitual. Entonces, por eso no lo voy a tomar tan en cuenta. Vamos a ver cuántos se conectan en la próxima clase, que es donde vamos a tener el listado ya definitivo. Y de ese listado definitivo, o sea, lo vamos a generar en base a la asistencia del próximo miércoles. En base a ese listado definitivo, van a recibir el certificado quienes completen todo el curso y entreguen todas sus prácticas. Eso tienen que tenerlo claro. Si usted vino 2 días y después salió, no crea que va a tener el certificado. Sí, la práctica asignada oficialmente es la práctica 1. Los que quieran ir trabajando y adelantando la práctica 2, que es la práctica que trata acerca de los filtros con WERP, si usted siente que alguno de esos ejercicios lo puede ir haciendo con lo que aprendimos hoy, pues váyalo haciendo, así gana tiempo. Y recuerden que mientras más cuerea, pues más se goza. Así que vaya a ir practicando tranquilo, pero oficialmente va a ser la práctica 1 solamente, que tiene como 8 ejercicios, 8 pequeños queries que ustedes van a tener que desarrollar. Ah, el formato de entrega, excelente. Se me estaba olvidando eso. Tienen que entregarme los trabajos en PDF. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, miren, supongamos que este es el mandato del query, ¿de acuerdo? Yo siempre les doy mandatos como estos para completar las prácticas. Entonces, usted va a escribir su mandato así, mire, como yo lo estoy haciendo en el SQL Server Management Studio. Lo puede copiar y pegar realmente. Usted escribe el query que satisfaga el requerimiento, lo ejecuta y esta pantalla, así mismo como está aquí, usted le va a hacer un print capture, ¿verdad? Hace un print capture de su pantalla. Déjame asegurarme que sea esta. Perfecto. Y luego va a Word. Vamos a abrir Word acá. ¿Verdad? Y me va pegando esos capture por cada ejercicio, ¿de acuerdo? Eso usted lo guarda en PDF y ese PDF resultante es el que usted me va a entregar. Así de simple y así de llano. Puede también copiar los mandatos afuera y simplemente pegar el capture del resultado como usted quiera. Sí, están 3 prácticas ya en el Classroom, así que no se preocupen. Bien, preguntas, sobre todo aquellas personas que son nuevas. Preguntas rápidamente que ya vamos a finalizar. Sí, yo también tengo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, Oliver?
Bueno, están levantando la mano, vamos a ver. No, pero no vi esa mano levantada. Parece que la dejó. Bien, Oliver me dijo, ¿verdad? Que tenía una pregunta. Vamos a habilitarle el micrófono a Oliver. Oliver, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas noches. Sí, mi pregunta es un poco simple. Yo llegué un poco tarde a la clase por X motivo y quiero saber si la clase va a estar en YouTube, ¿correcto? Sí, sí, perfecto. Vamos a subir esta clase en particular a mi canal de YouTube personal. Le voy a estar compartiendo el enlace tan pronto finalicemos de subir el archivo Muy eh, bien. de la grabación. Por el grupo de Telegram, ¿correcto? La fuente oficial es el Classroom. Tienen todos que estar en el Classroom. Ok, Aunque yo se lo voy a compartir también por Telegram. Por si acaso se me pasa, saben que lo van a encontrar oficialmente en el en Classroom. el Classroom. Ok, muchas gracias. Era mi pregunta. O mi canal de YouTube se llama El Menor 86. Ahí usted entra a mi canal de YouTube, El Menor 86, y se suscribe, activa la campanita y ahí usted va a recibir todos mis videos y notificaciones de Fortnite y todos los demás juegos de niños rata que yo gasto el tiempo ahí jugando. No, era broma, era broma. Ya oficialmente el canal de YouTube es Code Profe. Déjenme buscárselo. Hay varios cursos ahí que yo he subido gratuitamente. Si ustedes quieren aprovechar ese material, lo pueden hacer ya que lo he hecho gratuitamente. Algunos son de algunos cursos como este. Vamos a buscárselos aquí. youtube.com. Vamos a darle aquí mi canal. Perfecto. Este es CodeProfe. Ese es donde ustedes van ese muñequito ahí. Perfecto. Y esos lentes, bien. Ese es el canal adecuado. Aquí tenemos varios cursos. Tenemos cursos de programación orientada a objetos. Tenemos de introducción a la programación para aquellos que les interese. De Java, de Postgres, de Python, de CCNA, de lo que usted quiera. Ahí hay cursos. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita, compartan y todas las demás cosas que dicen los youtubers. Perfecto, entonces aquí yo le voy a subir el video y le voy a compartir el enlace. ¿Alguna pregunta? Elian, vamos a ver, Elian, ¿cuál es tu pregunta? Vamos a activarte el micrófono. Pero Elian no me aparece. Elian, no me aparece. Yo vi un Elian, pregunta. Es Elian. Ok, ahora sí. Diga, Elian, ¿cuál es su pregunta? Elian, ok. Sí, sí. Que era referente a lo que dijo un compañero, yo también tengo esa duda, que si order by se puede utilizar con letras, o sea, no solamente con cantidades numéricas. Claro que sí. Cuando ordenamos por letras, iría de la A hasta la Z en orden ascendente y de la Z a la A en orden descendente. Ok, perfecto, muy bien. Otra cosa era, profe, que si yo quería saber, que si veremos el tema de la normalización. Sí, sí, claro que sí. Cuando veamos la creación de bases de datos, vamos a hablar de las formas normales, de las diferentes reglas de normalización y vamos a tratar siempre de crear una base de datos, por lo menos cumpliendo hasta la segunda forma normal. Ok. Nada, solo agradezco, que muchas gracias, profe. A la orden siempre. Sí, todas las dudas sobre las prácticas las podemos revisar más adelante, no se preocupen. Sí, vamos a tratar de pasarnos algunas informaciones útiles a través del Classroom, sobre todo porque he visto que algunos no han entendido la idea de copiar la base de datos Norwin. Básicamente, la base de datos Norwin les aparece a ustedes como vamos a entrar para aclarar eso ya que estamos aquí. Les aparece como un script, básicamente ustedes solamente tendrían que copiarlo. Copiar dicho script. Vamos a ver, aquí están todos los trabajos de clase, está la base de datos de ejemplo. Aquí usted tiene que entrar al Classroom, ¿verdad?
Y una vez entre, va a la sección de trabajos de clase y ahí tenemos una sección para las bases de datos de ejemplo. Todas las bases de datos de ejemplo yo se las subiría aquí. Ahora mismo solo hay 2. Entonces, usted ubica Norwin y ve que aquí tiene el enlace para descargarlo. Cuando usted le da clic, lo que carga es la página de GitHub de este recurso, del Norwin. Entonces, lo único que tenemos que hacer es proceder a darle a descargar. Cuando usted le da a descargar, lo que aparece es el código. Usted tiene que seleccionarlo, el código, ¿verdad? Lo copia con control C y simplemente tendría que ir acá, abrir un script, copiar ese código. Vamos a ver, copiarlo ahí, ¿verdad? Y simplemente ejecutarlo. Esos son los pasos para tener Norwin instalada en nuestro computador. No hay que hacer nada más. Solamente copiar ese código en un script en blanco y darle ejecutar. Entonces, eso, espero que con eso ya puedan tener su base de datos Norwin, lo que todavía no la han tenido. Miren, yo dije que pueden utilizar cualquier versión de SQL Server de 2008 R2 en adelante, es porque algunas personas tienen esas versiones anteriores ya instaladas. Si usted va a instalar SQL desde cero, no instale esas cosas viejas. Instale la última versión, la versión developer, que yo le coloqué el link de descarga aquí mismo en el Classroom. En el mismo Classroom tenemos acá, en el software necesario, tenemos un link para descargar SQL Server 2019 Developer Edition. Usted descargue esa versión si no tiene ninguna. Si usted ya tiene una versión como 2008 R2, 2014, 2016, 2017, pues ya use esa, no hay problema. Pero si va a instalar desde cero, instale la última para que pueda aprovechar el máximo el curso. No, no hay una diferencia de funcionalidades. La versión developer significa simplemente que es una versión gratuita para que los desarrolladores la puedan usar en sus trabajos mientras desarrollan. La idea es que si tú vas a usar SQL Server en producción, es decir, la compañía tiene que comprar SQL Server, pagar una licencia de uso, que tiene diferentes formas de cotizarse en realidad. Entonces, Microsoft permite que nosotros usemos todas las funcionalidades de SQL Server disponibles con esta versión developer, pero no la podemos usar cotidianamente en la empresa porque sería ilegal. Nos podrían demandar y todo lo correspondiente. Pero es exactamente lo mismo. Hace exactamente lo mismo que la versión Enterprise. Así que no se confundan con eso. La versión Express sí hay diferencia. La versión Express es limitada y soporta un tamaño de base de datos limitado. Para fines del curso podrían utilizarla, no hay problema. Pero si van a hacer algo muy grande o van a manejar una base de datos muy grande, con la versión Express no podrían hacerlo. Creo que el tamaño máximo son como 10 gigas o algo así. Entonces, eso tienen que tenerlo pendiente. Bien, chicos, pues vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Recuerden que tenemos activos los grupos de Telegram para consultas. Creo que por razón de que había un problema, quiero aclarar eso, estaban utilizando el grupo del curso inapropiadamente, ¿verdad? Para socializar. Entonces, queremos destinar el curso solamente al uso de la clase. El tema de ese grupo debe de ser siempre SQL Server y en consonancia, pues todo sobre lo necesario para queryar. Ya el otro grupo, ¿verdad? Que es el que dice coro, que crearon los chicos, ya ese grupo, ahí pueden socializar entre compañeros y hablar de cualquier tema, política, lo que ustedes quieran. Perfecto. Pero el grupo de SQL Server deben de respetarlo. Si alguien incumple las normas, voy a estar tomando la consideración de expulsarlo del grupo. Esto es para mantener que las personas que sí están en la cosa, pues no se vayan a salir del grupo a consecuencia de las personas que solamente están ahí molestando. Entonces, chicos, que pasen feliz resto de la noche. Recuerden que les voy a estar subiendo el video y nos vemos el miércoles próximo a las 7 de la noche, que es nuestro horario habitual. Este es nuestro segundo día, chicos.
nos restarían 3 días. Como el primer día no, lo aprovechamos solamente en la introducción, vamos a dar una clase extra. Vamos a terminar teniendo 6 días, pero no necesariamente tendría que ser el miércoles. Podría ser otro día, porque ya es fuera del currículum, ¿de acuerdo? En caso de que no podamos al quinto día concluir con todo el tema, pues tenemos un día extra para concluir. Entonces, que pasen feliz resto de la noche. Para mí ha sido un placer. Espero de que todo lo que hemos compartido en el día de hoy sea de utilidad para cada uno de ustedes. Buenas noches.